Hasta hace muy poco tiempo, algunas décadas atrás, hablar de la isla Martín García nos hacía pensar en la prisión política donde estuvieron los presidentes Perón, Irigoyen y Frondizi. También sabíamos que la isla fue un bastión en la defensa del Río de la Plata ante intereses colonizadores extranjeros. Las reseñas de las páginas turísticas hablan de estos hechos y también mencionan el penal donde los presos trabajaban en las canteras, aunque no mencionan quiénes eran estos presos. Pero muy poco se sabía que dicha isla, emplazada en el extremo sureste del delta del Paraná, sobre el cauce del río Uruguay, más cerca de Uruguay que de Argentina, fue un campo de concentración de prisioneros indígenas. Muchos investigadores comenzaron a mirar la isla a raíz de los testimonios de descendientes de pueblos indígenas en los que todos coincidían en que sus abuelos o algún familiar había estado detenido allí. Muchas comunidades te mencionaban la isla Martín García como lugar de detención, pero del mismo pueblo indígena. No, justamente eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, que personas de diferentes pueblos indígenas de la Argentina que no se conocían entre sí mencionaban a este punto, a esta isla, como un lugar donde su abuela, su bisabuelo le mencionaba y decía, ¿sabes qué me contaba que los habían llevado? Eso me llevó a tratar de corroborar esas memorias sociales de distintos pueblos en la documentación estatal de la República Argentina, a ver qué podíamos encontrar. Y eso fue lo que inició la investigación. Y bueno, y después también de muchos años fuimos llevando a distintos archivos y ahí hallamos digamos, centenares de documentos que daban cuenta de que aquí existió un campo de concentración de indígenas especialmente activo durante la campaña del desierto a Pampa y Patagonia. Si bien los marcos temporales son más amplios, arranca antes, ya en la década del 70 hay indígenas que son apresados, básicamente 78, 79 y hasta pasando 1885, tenemos documentada la presencia de indígenas prisioneros que eran considerados prisioneros de guerra del Estado argentino. Obviamente las crónicas no son exactas. Hay muchos datos que faltan en los registros oficiales. Datos que solo se pueden inferir de lo obvio. La característica principal de un campo de concentración, dice un especialista que ha estudiado los campos de concentración, es no tener ninguna. Porque en general, en muchos casos históricos, incluyendo a la isla Martín García, digamos, no hay una lógica. Después sí, con el tiempo, incluso en el nazismo, por ahí hay algunas regulaciones, algunos planos, pero más que tener una fisonomía común, que no la tienen, la particularidad que lo convierte en un campo de concentración es que la gente está detenido ahí no por lo que hizo o por lo que hace, sino por lo que es, ¿no? Que volvemos a esta idea de acá la gente está no porque hizo algo, sino porque formaba parte de este grupo, claro, es. Esto era una cárcel. Este era un presidio sí, muy anterior a la conquista del desierto, si no entiendo mal, este es el presidio de la era colonial.
Bueno, la isla Martín García es un espacio bastante particular en la Argentina, en principio ya por su ubicación, dado que queda más cerca de Uruguay que de Argentina. De hecho, está fuera del límite de Argentina, dentro o sea, en el trazado de la separación pertenecería a Uruguay. Exactamente. Es lo que se llama un territorio exclave, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados por el concepto de enclave, que es cuando, digamos, un territorio extranjero, se usaba mucho esto en las compañías bananeras en Latinoamérica, era un propio enclave dentro de esos países. Acá es al revés, acá la Argentina tiene un pedacito de su territorio, más cerca del lado uruguayo, son alrededor de 5 kilómetros que está la costa uruguaya, mientras que estamos a más de 30 de la costa argentina. Esto no es una violación, sino que está avalado por un tratado, el Tratado Internacional del Río de la Plata, que se firmó en los años 70 entre Uruguay y Argentina, y fue escenario de contiendas, digamos, ahí aparece la figura, se puede ver ahí en la isla al almirante Brown, fue pensado y utilizado muchas veces como presidio, fue el lugar donde Sarmiento pensó esta idea de Argirópolis, ¿no? Y tenía un valor estratégico porque es como, digamos, la entrada, estar bien apostado acá a todo el Río de la Plata, entonces tenía también Porque es una ubicación estratégica. Claro, como que es la entrada al Paraná. Exactamente, entonces siempre tuvo ahí un rol estratégico y estuvo por ello, obviamente, en manos de la Armada, ¿no? Lo cual después nos ayuda a explicar la cuestión de dónde estaban o dónde se alojan los documentos respecto a lo que sucedió en las décadas del 70 y del 80 del siglo XIX en el marco de las campañas militares de sometimiento de la población originaria en Argentina. Luego, en la democracia, la isla va a pasar al ámbito civil. Hoy forma parte de la provincia de Buenos Aires, cosa que se puede ver, hay cartelería y las obras y la gente vota como parte del distrito, si no recuerdo mal, de La Plata. Entrada la década del 70, cuando el Estado ya tiene este propósito de someter a la población originaria y lleva adelante distintas políticas cada vez más contundentes, lo que vamos a empezar a ver es la detención de líderes y su gente indígena que son remitidos acá. Un ejemplo es el famoso Manuel Grande, en un episodio que todavía tiene ciertas particularidades. ¿Por qué? No va a ser como es Martín García unos años después, y de hecho Manuel Grande es visitado, por ejemplo, por Raninqueo, luego digamos, distintos referentes median por él, piden por él y lo liberan, pero eso es, digamos, es la primera parte, la protoparte del... ¿Quién era Manuel Grande? Manuel Grande era uno de los tantos caciques que estaban en la frontera bonaerense, junto a Catriel, Calfuquir y digamos Raninqueo, los Coliqueo, que estaban asentados y tenían ciertas relaciones con el Estado de Buenos Aires principalmente y luego con el Estado Nacional Argentino, pero que en los 70, justamente como parte de esta política estatal de sometimiento, van a intentar que todos queden sometidos bajo la égida de Cipriano Catriel, hasta que, digamos, y los involucran en las lógicas militares de la época, los hacen combatir contra Cafulcurá, por ejemplo, en la batalla de San Carlos en 1872. Entonces, Catriel, que en aquel entonces era inscripto como Pampa, o sea, claro, lo mencionaba como Pampa. Sí, de hecho, mira, haces bien en mencionarlo porque después cuando uno mira los listados, si quisiéramos obtener las identidades originarias de los que estuvieron aquí, que fueron miles, a partir de las anotaciones no llegaríamos a buen puerto, ya que estamos en una isla y utilizamos el concepto. ¿Por qué? Porque los anotaban bajo digamos, la etiqueta esa también, como pasó con los españoles, y es la etiqueta que ellos consideraban que no eran expertos, ni les preguntaban, bueno, pero usted de qué comunidad es, sino que era, había, sí, indio, aparece Pampas, después cuando empieza la conquista del desierto verde en Chaco va a aparecer Toba, aparece mucho la idea de indios del Mamul, ¿no? de la región del Mamul,
y a veces nada, a veces incluso aparece el concepto de nacionalidad indio, o sea que es muy ambiguo. Heterogéneo. Sí, o sea, yendo al revés. ¿Existe la posibilidad que yo me pueda enterar de qué grupo era el detenido de acuerdo a los listados? No, lo que sí es, eso es, digamos, está totalmente comprobado, lo ves, están los nombres con los listados, o sea, en los listados están los nombres, o sea que si querés saber quién estuvo, sí, lo que no podés determinar. Pero no podés saber cuántos ranqueles hubo, por ejemplo. No, por ejemplo, sí hay algunos documentos, por ejemplo, hay un documento, ahora no me acuerdo la cantidad, pero dice algo así como tantos ranqueles de los que están detenidos en la isla y menciona la palabra ranquel, pero da una cantidad. Lo que no hay es que diga estos nombres y que diga ranquel. ¿Se entiende? O sea, no hay que dice el listado y la caracterización de ranquel. Muchas veces los pedidos, y esto tiene una explicación, es que para ellos lo importante era obtener mano de obra una vez que están detenidos. Entonces dicen, mándeme 11 ranqueles, no dice, dame a tal, tal y tal, y ya el nombre deja de ser un propósito, más allá que hubo políticas de bautismo, asignarles nombres por control. Hoy es parte de la provincia de Buenos Aires. Es una reserva natural. Muy pocos datos de los detenidos se establecen en los registros. Ya comenzaba la invisibilización de las identidades indígenas. Grandes caciques estuvieron detenidos en ella. De los miles de indígenas, hambreados y extenuados por los trabajos forzosos en las canteras de piedra de la isla, muchísimos murieron infectados de viruela o solo de debilidad. Los que contaban con mejor suerte o los que se consideraban más dóciles o civilizados, eran asignados a tareas domésticas, de mantenimiento o incluso eran enlistados en las Fuerzas Armadas. Otros tantos fueron repartidos ante el pedido de esclavos de diferentes políticos o familias influyentes del nuevo orden. Que tal vez en los primeros años, digamos el primer lustro de los 70, la isla a los indígenas le va a dar la posibilidad a algunos de entrar y salir, era como una detención más, digamos, bajo las condiciones jurídicas normales. Pero esto es, después empieza a ser como una excepción. Y ya una vez que entraban acá no tenían lapso, no tenían motivo, no tenían nada. Entonces ahí ya sí funciona como justamente las características que se denomina un campo de concentración, que es por su pertenencia indígena que están acá. Entonces por ahí pueden pasar años acá. Juan José Catriel, que después reemplaza a Cipriano cuando Cipriano digamos, es asesinado en 1874 en el marco de la Revolución Mitrista, toma el comando Juan José Catriel, hasta que son detenidos su parcialidad, se dispersan, algunos se quedan ahí, en 1877. Bueno, la familia de Juan José y su familia encontramos en los archivos de la Armada una carta de 1886, o sea que 9 años después, o sea, pasó entre el 77 y el 86, detenido acá en la isla. O sea, no es un tema menor. Sin motivo ni condena. No, ninguna. Y de hecho el propio Catriel dice, ya estamos acá, y él lo menciona en esa carta que le envía a Roca, que como es el 86, termina firmando, Roca ya se había ido, entonces el que firma es Pellegrini, y recién ahí los liberan. Y ahí viene otra cuestión que a mí me parece importante, que lo hemos charlado tal vez, que es que no solo lo que implicó para la familia Catriel estar casi 10 años, una década encerrado acá, sino que además cuando volvió, ese paisaje, ese territorio, por eso te hablaba de esta idea de el fin de los mundos. No solo que vivir en un campo de concentración es terrible, sino que cuando volviste al lugar de donde vos eras, tampoco existe más ese lugar, porque las tierras se vendieron, fueron privatizadas, tu familia fue dispersa, algunos fueron asesinados, otros fueron repartidos, se les cambió el nombre. Entonces, es por eso que explicando todo el proceso histórico de sometimiento, de violaciones a las mujeres, de reparto de niños, de confinamiento en campos de concentración, y aunque después los liberaran, estamos hablando sin lugar a dudas de un proceso genocida del Estado argentino hacia los pueblos originarios.
en muchos documentos, muchísimos, aparece la idea de que son indios presos que están destinados a los trabajos de la isla, pero no se menciona específicamente en qué van a trabajar. Pero cruzando con otra documentación, lo que aparece claramente es las canteras, la cantidad de millones de toneladas de piedra que se llevaron de acá para ser empedrado en la ciudad de Buenos Aires y con otros destinos es impresionante. Entonces lo que se desprende de eso es obviamente que la mayoría los hacían trabajar en las canteras, más allá de que algunos estaban incorporados a distintas funciones domésticas, ¿no? Mantener un corral, los que eran, por ejemplo, más amigos, por decirlo de algún modo, o que eran antes indios amigos, tenían ciertos por ahí roles de control, y por supuesto la incorporación, eso también está mencionado y están los listados, al batallón de artillería de plaza, que era el batallón que figuraba acá y que, como dice un sargento que estaba a cargo, dice, está compuesto 2/3 por indígenas, un batallón de unas 100, 150 personas, o sea que vos tenías asignados 70, 80 permanentemente, 70, 80, por ahí 40, depende del momento, a ese batallón. Esas eran las principales funciones. Al final del recorrido turístico, casi escondido en el final del camino, encontramos el único punto que conecta la historia de la isla con el terror vivido por las familias indígenas concentradas allí. Inesete es un lugar muy particular para mí dentro de la isla por varias razones. Es con sus contradicciones, ¿no? Porque es una gruta donde hay una virgen y en la placa de al lado se enaltece la figura de las misioneras y los misioneros que bautizaban y todas estas cuestiones. Es el único, si se quiere, lugar de memoria dentro de la isla que menciona el proceso histórico que ocurrió acá. O sea, habla del cautiverio de los indígenas durante la conquista del desierto. Uno podría decir que está la escuela que se llama Cacique Pincén, que es un gran disparador para que la gente pregunte, bueno, ¿por qué se llama Cacique Pincén? Y ahí se puede partir. Pero concretamente respecto a lo que sucedió, además hace referencia a la epidemia de viruela, que está documentada. Nosotros hemos encontrado muchísimos documentos que mencionan las centenares de muertes por viruela cada mes. Esta es la única mención al proceso histórico, si no, esto queda totalmente invisibilizado por otros hechos históricos de la isla. Así que a mí me parece un lugar muy importante dentro de Martín García. Es el único, está escondido, sí, pero está. Está. Y tampoco cuenta la verdad de por qué moría la gente de viruela. Está. No cuenta que se los infectaba o las torturas que sufrían. Sí. Pero bueno, por lo menos hay un paso que dice sí, que estamos acá, exacto, estuvimos acá. Sí, tal cual. Yo creo que influyen dos factores. El primero es que la isla tiene, obviamente, es linda, es un atractivo turístico y no escapa, por otro lado, a un relato nacional que invisibilizó esta temática. Eso por un lado. Y por otro lado, desde lo local, como decía, tiene sus propios atractivos. Aquí estuvo detenido Irigoyen, aquí estuvo preso Perón y también Frondizi, de modo tal que tiene, digamos, sus propios hitos, más allá, y además de la propuesta de Argirópolis de Sarmiento del siglo XIX, es decir, tiene sus propias, digamos, marcas. Más allá de esto, en los últimos años, como puede observarse, la escuela secundaria tiene el nombre de Cacique Pincén, que estuvo detenido aquí. Hay algunas otras marcas por la isla que dan cuenta de determinadas situaciones, pero es cierto que en el discurso hegemónico, para llamarlo de algún modo, la narrativa más difundida sobre la isla Martín García,
que esto haya sido un centro de detención de indígenas no figura, digamos, entre los principales relatos. ¿Qué figura pensarías vos en este marco de la reivindicación histórica para esta isla? ¿Qué debería ser? Y es una isla con mucha historia. Yo lo que haría es, primero me parece que lo que falta es un señalamiento apenas entrás, ¿no? Como una advertencia de que en este lugar pasó tal cosa. Eso es lo primero para mí, que es el faltante histórico también en otros sitios como la isla, pero la isla en particular, para mí vos te tenés que bajar y tiene que haber un cartel, así como está el de la masacre en Apalpí o en otros lugares que dice aquí se torturó gente. Tendría que tener un cartel que dijera algo así como aquí se detuvieron o aquí estuvieron concentradas miles de familias indígenas o miles de indígenas durante la conquista del desierto o en las décadas del 70 y el 80 en el marco de las campañas militares. Eso para mí tendría que ser una advertencia de entrada. Claro, ofició como campo de concentración. Claro, sí, es una mediación necesaria para mí, ¿no? No puede ser que tengas que llegar a la punta de la isla a ver una placa, mira, pero ¿cómo al final de todo, al final de todo. Al final de todo y chiquitita. Claro, si no estás muy sagaz te lo perdés, Sí, acuérdate. sí. Es eso. Y nuevamente nos envuelve el silencio, como en toda nuestra historia. Silencio ante la historia que avergüenza los orígenes y la construcción del Estado que hoy todos conformamos. Silencio que sigue sin hacer justicia a las víctimas y sus descendientes. Ese silencio que debemos transformar en verdad, mostrando a las generaciones futuras qué errores no debemos volver a cometer.